Queridos agentes aduanales, importadores y exportadores, yo sé que si están ustedes viendo este video es de que de alguna manera ya nos fue movido el piso, si se perdona la expresión, en virtud de que estamos inquietos de que el día 1 de junio de este año, es decir, a unos cuantos días estamos, de que entre en vigor en forma obligatoria la ventanilla única. Y seguramente estamos inquietos porque o no estamos registrados, o ya estamos registrados, pero no sabemos si todos los registros donde estamos registrados son los correctos, o si me hace falta algún otro registro o algún otro sello de los digitales, o quizá estemos preocupados porque no concebimos o conocemos todos los detalles de esta gran ventanilla única, que como bien sabes, trata de simplificar nuestros quehaceres en la aduana, en primer lugar, automatizando algunos procesos, pero en segundo lugar, espero que en breve podamos tener una verdadera ventanilla como la que tiene actualmente Corea del Sur o Singapur. Pues bien, en este pequeño video quiero comentarles la cantidad de registros y tipos de operaciones. No me voy a meter a la operación aduanera, para eso tenemos otro video. Pero sí quiero decirles qué tipo de registros o movimientos tenemos que hacer con la ventanilla única para poder llevar a cabo el despacho aduanero de la ventanilla única. Así que si me lo perdonas, dividiré el uso y operación de la ventanilla única básicamente en dos grandes cosas. Primero, lo que metemos en la ventanilla única, llámese registros, documentos o el COBE. Y en un segundo, que lo vemos en otro video, el cómo esa información que logramos meter a la ventanilla única, pues, a través de los procedimientos que ahora estamos aquí tratando de explicar, los podemos utilizar. Entonces me quedo con la primera cosa. Es importante que sepamos que la ventanilla única es un centro en web, pero es un centro de información compartida, que permite el reutilizar una y otra vez alguno de los 200 datos que para hacer importación o exportación se requieren por parte de alguno de los 30 actores a través de alguno de los 40 documentos que usamos al momento de hacer el despacho aduanero. Lo que busca en este sentido, déjame llamarle en el registro, el de que ya no haya un retrabajo que vuelva a poner el nombre, digamos, del importador o del exportador, o que vuelva a poner el número de la factura, o que vuelva a poner el número del trámite. Se evita con los registros, cualquiera que estos sean, el que haya un retrabajo o una recaptura sobre un solo dato. Por lo tanto, el primer objetivo de cualquier registro que se está en el USEM es para que la información esté ya capturada una sola vez. Y claro, si ya fue capturada y fue capturada continuo y fue capturada con tiempo, entonces se están evitando los errores de captura. Como agentes aduanales, seguramente sabes que eventualmente se pueden olvidar algunos datos del nombre de los importadores y exportadores, inclusive se puede poner un domicilio equivocado o se puede obviar el CB en una constitutiva del SA. Aquí lo que se está buscando es de que ya no haya ese tipo de errores y con la cantidad de registros, una sola vez metidos al USEM, puedan todos los actores actuar con un único centro de información. Por ello, la ventanilla única está compuesta de datos que bien podemos dividir en forma solamente didáctica en tres grandes grupos. Primero, los datos de la información que ya cuenta el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Por eso, cuando alguien trata de registrarse en la ventanilla única, basta con poner el Registro Federal de Contribuyentes para que aparezca en automático los datos generales de este registro federal de contribuyentes. Por lo tanto, la primera composición de los datos de la ventanilla única es la misma información que cuenta la plataforma, así que conoce el sistema de cómputo del Servicio de Administración Tributaria. Un segundo elemento son los datos que los usuarios deben de complementar a partir de la información fiscal, como es el rol que jugaremos ante la ventanilla única. Por ejemplo, hay roles de importadores y exportadores, hay roles de selladores digitales, hay roles de captura y digitalización, hay roles de agentes aduanales.
Es decir, es necesario que distingamos cuál es el rol al que vamos a pertenecer dentro de la ventanilla única al registrar nuestros datos, en primaria los datos fiscales que ya obran adentro del sistema y en secundaria los datos complementarios. Y un tercer elemento o grupo de datos, el primero, insisto, es la información que ya tiene el SAT sobre ti y sobre mí. Lo segundo es el rol y el demás complemento de datos que hacemos todos los actores que tengamos que ver con el mundo de la ventanilla única. Pero en tercer lugar está la información que sobre los embarques tendremos de alguna manera que meterlos a la ventanilla única para que en su momento puedan ser utilizados en el despacho aduanero. Con estos registros, con esta información de los embarques, entonces estamos integrando la lista de los importadores, de los exportadores, de los agentes aduanales y de todos los capturistas o auxiliares que existen en el comercio exterior. Pero también se nos está permitiendo entonces integrar todos los datos y documentos que en términos del artículo 36 y del artículo 37 de la ley aduanera se integran para hacer un despacho a través de algunos de los 40 diferentes documentos que forman parte de nuestro quehacer aduanero. Así que permíteme entonces definir qué tipo de registros tenemos que hacer y voy a comenzar, por supuesto, con el registro que el importador y exportador tendrían que hacer en lo que hemos supuesto como el primer gran paso para el uso de la ventanilla única. Aunque debo advertir que cuando menos durante este tiempo será posible que sin que el importador y exportador se registre, sin que se registre en el portal o en la ventanilla única, será posible que el agente aduanal pueda llevar a cabo la importación y exportación, dato que veremos en otro de los videos que se llama Operación Aduanera. Sin embargo, no es el prototipo de la ventanilla única que estamos buscando o que la autoridad ideó o que soñó con los agentes aduanales, pero hoy sería factible que tu agente aduanal pudieras llevar a cabo la operación sin que el contribuyente hubiera registrado todo lo que tiene que registrar y que ahora aparece en pantalla. Sin embargo, es importante que lo llevemos de la mano para que éste se registre. En ese sentido, el importador y exportador, habiendo entrado a la ventanilla única, podrá entonces invocar su RFC y con eso se desprenderán los datos fiscales en forma automática. Aquí el primer trabajo que tiene que hacer el importador y exportador es confirmar que dichos datos fiscales son los correctos. En segundo lugar, tendrá que registrar a los socios y accionistas. Es importante mencionar que la figura de socio y accionista es obligatorio registrar en el BUSEM. Sin embargo, cuando menos hoy, y aquí es importante que sepas que la ventanilla única evoluciona todos los días puede ser que lo que hoy yo diga mañana no sea tan preciso y bueno, eso nos obliga a estar totalmente actualizado en la ventanilla única, cuando menos hoy. El no registrar al socio accionista no me está prohibiendo seguir usando la ventanilla única. Pero sería lógico pensar que tarde que temprano le pondrán un candado para que aquel que no esté registrado que esté registrado como importador exportador, pero que no haya registrado socio accionista, se le bloquee. Por eso es muy recomendable que hoy, aunque aparente no ser obligatorio, se registre a los socios y accionistas. También, como un punto 3, es importante que el contribuyente, importador y exportador registre a sus notificables, es decir, a las 5 personas que podrán recibir las notificaciones que se desprenden de la propia ventanilla única y del despacho aduanero electrónico que usemos a través de la ventanilla única. Por supuesto, es importante que estas 5 personas sean de confianza, que sepan qué hacer con esa información y que siempre estén al pendiente de la información que produzca el comercio exterior. También será necesario que el importador o exportador registre a los capturistas que le podrán ayudar a llevar a cabo ya sea la digitalización de los papeles en términos del 36 de la ley y de la regla 3.1.30, así como del registro COBE, del comprobante de valor electrónico en términos de la regla 3.1.31, o bien hay alguno de los 26 trámites a los que se refiere que son electrónicos a través de la 6ª resolución miscelánea
de Comercio Exterior publicado en enero de este año. Los capturistas son las personas que pueden llevar a cabo, en nombre del importador y exportador, justamente estos tres grandes bloques de trámites, ya sea el trámite, ya sea la digitalización o ya sea el registrar la factura en COBE, cosas de los que más adelante hablaremos. Pero también a través de la ventanilla única, el importador y exportador deberá registrar en su caso los sellos digitales, que los debemos de comprender como las pequeñas firmas electrónicas avanzadas que pueden ayudar a que los trámites que realizó el capturista, los de digitalización, los del COBE o los propios trámites de la sexta resolución, puedan ser sellados, es decir, puedan ser autentificados como de origen del importador y exportador a través de la implementación de un sello digital que no necesariamente debe de colocar el capturista, pero que le permite al Estado generar a través de la ventanilla única un e-document que será el que utilice el agente aduanal para realizar el despacho. Así las cosas, entonces, en este primer gran bloque, el contribuyente importador y exportador deberá de registrar a su empresa, confirmando sus datos fiscales, a los socios y accionistas, a los 5 notificables, a la cantidad de capturistas que quiera y los sellos digitales que esté dispuesto a repartir y a compartir. Pero no son los únicos que se tienen que registrar. También es necesario que el agente aduanal se registre con su fiel adentro, como si se tratara de un importador y exportador, cuando menos no hay un canal que pueda decir que el agente aduanal está actuando como agente aduanal. Sin embargo, más adelante en la operación veremos cómo se integra al agente aduanal con sus clientes a través de la encomienda electrónica. Pero hoy es necesario que si vamos a utilizar la ventanilla única, el agente aduanal, a través, o mejor dicho, usando a su fiel, se registre en la ventanilla única, en una de las 2 secciones que aparece en la ventanilla, que es desde luego con fiel. Con eso estarán registrando su fiel y estarán confirmando sus datos fiscales, como es domicilio y todo lo demás, y con eso estaremos adentro del juego, si se va la expresión, de la ventanilla única. Un tercer grupo de personas se va a tener que registrar, son los famosos capturistas o auxiliares. Estos no son los agentes aduanales. El agente aduanal trabaja como agente aduanal y lo que le da la autorización de operar se llama su fiel, así como la encomienda electrónica. En capturista están todas las personas que ayudarán al Registro Federal de Contribuyentes a capturar los datos para formular el COBE, hacer las gestiones que hasta hoy solo es de la sexta resolución y desde luego quien nos ayudará a digitalizar los documentos que en términos del artículo 36 de la ley deberíamos de haber anexado un pedimento de papel. Esos capturistas pueden ser colaboradores de la empresa o pueden ser personas independientes. Cualquier persona se puede registrar, es más, cualquier persona se puede registrar aun cuando no tenga para quién trabajar. Aquí simplemente hablamos de una gran lista de personas auxiliares que pudiéramos auxiliar a la operación de importación y exportación. No es necesario hoy, cuando menos, que el personal del propio agente aduanal se registre como capturistas, aunque es muy recomendable, porque sería suficiente que a través de la fiel, cualquier persona de la agencia aduanal pudiera llevar a cabo alguna de las 2 grandes gestiones que hace, que son, desde luego, la digitalización y el COBE, aunque no los demás trámites que requieren una representatividad legal, ya sea a través de la fiel o del sello digital. Como quiera que sea, es importante que los contribuyentes, importadores y exportadores registren a sus capturistas, pero en el eventual caso que alguno de tus clientes no se haya registrado, suplicándote que no esperes a que otro agente aduanal, y lo digo con mucho respeto, lleve a cabo el convencimiento al importador y exportador de que se registre en la BUSEM. El agente aduanal sí puede actuar por la simple encomienda electrónica, pero no como capturista, sino como agente aduanal, que entre otros tiene las facultades de digitalizar documentos del mismo 36 de la ley ya multicitado, así como de registrar el COBE, detalles que vemos en el video intitulado La operación aduanera. Así las cosas, entonces podemos entender que tenemos 3 roles de personas: los capturistas o auxiliares,
los agentes aduanales que además ayudan a la captura o al COBE, y los importadores y exportadores con sus notificables, con sus socios y accionistas, con los capturistas que decidió y con la generación de los sellos digitales. Con eso, entonces podemos entender, gracias a la siguiente lámina, que estamos hablando que toda la acción ante el BUSEM después de los registros sería cómo integramos la información de los embarques. De ahí que es importante resaltar que quien tenga la autorización de capturista o los agentes aduanales encomendados o el propio persona que maneja la FIEL son los que tienen derecho a hacer la digitalización adentro del BUSEM. Digitalización de las regulaciones y restricciones no arancelarias, de los certificados de origen o de libre circulación, de los conocimientos de embarque y toda la demás documentación a la que se refiere el artículo 36 de la ley, ya sea fracción primera para importación, ya sea fracción segunda para exportación. Pero también a través de esos registros podemos llevar a cabo el registro del comprobante de valor electrónico, que no es otra cosa más que la traducción, si se vale la expresión, de la factura a elementos electrónicos bajo la extensión del XML, o bien llevar a cabo los trámites que hoy están dados en la sexta resolución miscelánea de comercio exterior. Una vez que se digitalizó o se llevó a cabo la factura a COBE o que se tienen los trámites de la sexta resolución, es importante que para que podamos llevar a cabo el despacho aduanero es importante que se selle la operación. Sellar la operación a título de la ventanilla única significa que esos documentos que ya están adentro de la ventanilla única puedan ser autentificados por parte del importador o exportador. Este sello de la operación significa el obtener el e-document de cada uno de estos documentos digitalizados o COBES transmitidos o trámites hechos, sellarlos y obtener el e-document que ustedes, los agentes aduanales, deberán de indicar en el campo correspondiente en el pedimento electrónico que vayamos a efecto de realizar. Quiere decir que el agente aduanal, al integrar su pedimento, como siempre se ha hecho a través del SAI, tiene una sección para colocar los e-documents que solo se abre si se puso el indicador respectivo en el pedimento para llevar a cabo un despacho electrónico. Habiéndose puesto este indicador, el pedimento despliega entonces una parte para colocar los e-documents, que son aquellos trámites, COBE o documentos digitalizados que fueron sellados. Si no están sellados, el documento, aunque obtenga un número de operación, no tiene un número de e-document, quiere decir que la ventanilla única no está reconociendo dicho documento. Y vale la pena aclarar que entre la fecha en que se digitalizó, se obtuvo el número económico del documento. Para poderlo hacer e-document, solo se cuentan con 5 días. Si en 5 días ese documento no sellado, no se ha sellado, el documento no podrá ser utilizado nunca más. Luego entonces, después de haber digitalizado o copiado alguna factura, es necesario que se selle la operación antes de que se cumplan 5 días a fin de que el e-document exista y lo podamos utilizar en el pedimento por los próximos 90 días hábiles después de haber obtenido ese sello digital o haber obtenido que ese documento se hiciera e-document. Y solo para recordar, el sello de este documento o de ese COBE o de ese trámite solo lo puede hacer o directamente la FIEL del importador o exportador o los sellos digitales que el importador y el exportador obtuvieron a través del procedimiento del SOLCEDI, o bien, sin mediar una autorización distinta a la carta de encomienda, se pueden sellar ya a través de la FIEL del agente aduanal. Habiéndose entonces sellado esos documentos digitalizados o copiados o tramitados, podrá entonces obtenerse un e-document que será colocado en el pedimento. Así las cosas, entonces podemos entender que los registros, conforme lo aparece en la plantilla que ustedes tienen, es de que básicamente la ventanilla única tiene en primer lugar 2 grandes divisiones para poder entrar ahí. La primera división es contribuyentes con FIEL. La segunda división es contribuyentes sin FIEL. Si me voy a permitir
hacer a su vez un nuevo desdoblamiento, pero ahora en horizontal. Tenemos actividades con fiel de registro y actividades con fiel de la operación. Lo mismo sucede en la sección de sin fiel. Tenemos en sin fiel actividades de registro y sin fiel actividades de la operación. Esto para poder comprender un poco más a detalle los registros. Con fiel, para efecto de registro, viene el registro del contribuyente o importador exportador, socios accionistas, notificables, capturistas y desde luego el agente aduanal que se debe de registrar. Sin fiel, en materia de registros, nos registramos todos los capturistas. Con fiel o sin fiel, se puede entrar para digitalizar, quiere decir que la empresa puede digitalizar o el capturista puede digitalizar. Para registrar los COBES puede entrar uno con fiel cuando lo hace la empresa, o sin fiel cuando lo hace el capturista, o los trámites con fiel, en la sección con fiel cuando la empresa lo haga, o sin fiel cuando el capturista lo haga. Sin embargo, en operación, para sellar el documento, solo lo podrá sellar con fiel el contribuyente o el agente aduanal en la sección de confiel, perdón la redundancia. Quiere decir que el agente aduanal y el contribuyente, gracias a su firma electrónica, podrá sellar la operación, pero entrando a la sección confiel de la ventanilla única. Y serán aquellas personas que tienen un sello digital los que lo podrán sellar si entraran en la sección sin fiel. En la primera fase estamos previendo que el agente aduanal sea el que capture, el que digitalice y el que haga el COBE y que lo selle con su propia fiel, con la fiel del agente aduanal en esos casos. ¿Pudiera prescindirse del registro de los importadores y exportadores? Prescindirse desde luego del registro de capturistas y prescindir de la obtención de los sellos digitales. Ahora bien, en términos de COBE, es importante decirles que el COBE, el comprobante de valor electrónico, no es otra cosa más que una traducción de un dato que se tiene probablemente en un papel o en una factura electrónica para convertirlo en información leíble electrónicamente, pero en formato XML. El COBE, que ha sido uno de los dolores de cabeza que más nos han hecho poner peros en la operación del BUSEM, tiene dos formas de registrarse. El objetivo es de que los datos de la factura en lenguaje XML estén registrados en la página del sat.gov.mx. Para ello, es necesario pasar por una parte a través de la ventanilla única en la sección que dice registro de COBE, como decíamos en la lámina anterior, bien puede obtenerse desde la sección de confiel, si lo hiciera el agente aduanal o lo hiciera el contribuyente, o sin fiel, si lo hiciera el capturista, habiendo necesidad, claro, de sellar el documento digitalmente. Esto pudiera hacerse a través de la ventanilla única. Sin embargo, existe otro medio para hacer llegar la información de la factura en lenguaje XML a sat.gov. Esto es a través de una plataforma cibernética conocida con el nombre del Web Service. El Web Service nos permite utilizar conectores que permitan hacer la transferencia de datos electrónicos a sat.gov.mx, como el conector que recientemente la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana acaba de lanzar al mercado con el nombre de CAREM 3. Es decir, pudieras capturar tecleando los datos de la factura en el registro COBE de la ventanilla única, o bien transferir los datos que el COBE nos exige a través del conector CAREM 3 o cualquier otro conector, utilizando al Web Service para acercarse como carretera, si se me perdona la expresión, al sat.gov.mx. Y esto es factible, no solamente porque ya existen conectores en el mercado, no solamente porque el gran receptor de la información de la factura es sat.gov.mx, sino porque los datos que el COBE está requiriendo básicamente son datos que existen, ya sea bien en la factura, o ya sea bien en la remesa, o ya sea bien
en los complementos que tú como agente aduanal ya se estaban acostumbrados a meter de acuerdo a las instrucciones de la regla 3.1.5. Por ello, me permito dividirlos en 6 grandes grupos los datos que el COBE nos exige. Primero, son los propios datos del comprobante, es decir, de la factura o de la remesa. Ahí está la factura, la fecha, el número, etcétera, etcétera. Un segundo gran campo son los datos del emisor. Una de las cosas que más nos está haciendo ruido cuando llenamos el COBE o cuando queremos hacer la transferencia de datos a través de conectores es que se entiende por datos del emisor. Aquí hablamos de datos del emisor del comprobante fiscal, de la factura, quiere decir es el proveedor. Y el proveedor siempre será exportador. Si es una exportación de México, el exportador está aquí. Si es una importación a México, el exportador está en el extranjero. Quiere decir que en la sección de datos del emisor pondremos todos los datos del exportador. Una tercera sección es aquella que habla del dato del destinatario. El destinatario siempre será el importador. Sin embargo, si es una importación en México, el importador desde luego está en México, y si es una importación, digamos en Alemania, el importador está allá. Es el destinatario de aquella factura que registramos en la parte del emisor. También nos solicita los datos del RFC de la persona que podrá consultar el COBE, desde luego. Habría que poner aquí en primerísimo lugar a la agente aduanal o a algunas otras personas que puedan observar los datos del COBE, porque como bien sabemos, hace las veces de la factura y será necesario que se complemente o se rectifique en términos de la regla 3.1.5 a fin de precisar que la información del COBE sea la misma que tiene el pedimento, artículo 81 de la ley, pero que también sea la misma información que está en el embarque. Es decir, hay personas que podrán consultar el COBE y la misión de esta consulta es asegurarnos que la mercancía o el embarque coincide con la información del COBE. También nos pide en una quinta sección el COBE el poder determinar detalles de las mercancías, particularidades de la mercancía, como de alguna manera ya sabemos. De aquí me detengo un segundo. Muchas veces se nos ha preguntado el para qué requerimos el COBE si el propio pedimento trae valores electrónicos de la factura. Y la razón es que la autoridad aduanera y fiscal están deseosos de conocer el contenido de tu factura, bueno, de la factura del importador y exportador, con los detalles que la factura tiene y que no necesariamente se reflejan en el pedimento. Facturas que tienen 300 ítems sobre de mercancía similar o bien que a título de fracción salaria solamente representan 1, 2 o 5 o 10 fracciones. En la factura tienen 300 renglones, en el pedimento aparecen con 3 renglones. El COBE tiene la misión de entregarle información electrónica y, perdónenme la expresión, masticable a la autoridad para los actos de fiscalización. Comparación de precios, comparación de números de parte, comparación de una serie de cosas que seguramente piramidará la información que el gobierno tiene para llevar a cabo mejor sus actos de fiscalización. Finalmente, en el COBE, la sexta sección nos solicita informes de la persona que firmará el COBE, que como sabes, hoy la firma o el sellar el COBE lo puede hacer el propio dueño de la fiel importador-exportador. Lo puede hacer aquella persona que tenga el sello digital obtenido a través del SOLCEDI, o también lo puede hacer el agente aduanal a través de la fiel propia, sin mediar autorización alguna de parte del importador o del exportador. Esto gracias a la información que eventualmente se va a publicar en la 9ª resolución miscelánea de comercio exterior. Con esto, tú y yo ya tenemos información de todo lo que se registra en la ventanilla única. ¿Cómo se registra el COBE o se transfiere? ¿Qué se tiene que sellar y qué dura 5 días o 90 días? Espero yo haber sido claro. Pero también debo informarte que Karen, con nosotros en apoyo muy orgulloso de nuestra parte, hemos desarrollado manuales a través de láminas de PowerPoint que tú puedes encontrar en la página de nuestra confederación, de tu confederación, que trae el detalle del proceso de cómo registrar, ya sea el COBE, y cómo registrarte como capturista, cómo registrar a la agente aduanal. Te ruego que lo utilices, que rompas la barrera del despacho de papel y que nos acerquemos cada vez más a un despacho aduanero electrónico cuyo primer paso fue la automatización de algunos procesos a través de la ventanilla única. Muchas gracias.